¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Para el día de hoy tenemos un nuevo mini evento. Recién empezó hace algunas horitas. Va a ser un evento de 6 días y va a constar de 20 niveles. Como que Rollercoin ya nos está acostumbrando a este tipo de eventos que son de 20 niveles y pues no piden mucho experiencia. Son 3 millones. Evidentemente, pues es un evento que sí o sí, si se lo quiere completar, pues hay que meter dinero. Y en caso que se quiera avanzar free, pues se podría llegar hasta el nivel 12 tal vez, haciendo la estrategia de las 12 horas, que consiste pues en jugar al reinicio, darle unas 90 partidas y 12 horas después jugar unas 60 partidas. Y así pueden ir avanzando un poco más. Esa podría ser una estrategia para los usuarios pues que juegan totalmente free. Antes de pasar a ver lo que son las recompensas de este mini evento de progresión, les quiero mostrar una forma en la cual ustedes se pueden ganar un pase de temporada totalmente gratis. Y lo único que tienen que llenar es el formulario. En la descripción del video les voy a dejar lo que es el enlace para que ustedes se completen este formulario. Y es básicamente un formulario para obtener feedback sobre sobre lo que tenemos hasta ahora de la Season 10-10, Retrobit. Y ellos lo que quieren pues es como recibir pues comentarios al respecto. Acá simplemente nos preguntan en qué nivel del pase vamos, cómo le gustaría, bueno, que aquí lo que nos están pidiendo es como que le demos un puntaje a lo que es el pase de temporada y esta implementación que hicieron de que ahora tenemos un pase gol y un pase free, donde podemos ir obteniendo doble recompensa. Luego acá, bueno, nos preguntan pensamientos sobre las misiones diarias y pensamientos sobre las recompensas de de la temporada. Luego acá más abajito nos están pidiendo, bueno, que demos una puntuación a la temporada 10 comparado con la anterior. Bueno, yo le di un 9. Y si tenemos algún comentario adicional, que lo pongamos acá. Al final simplemente tenemos que poner nuestro link del perfil y listo. Acá arriba dice que podemos ganar, ser uno de los ganadores de 10 pases de temporada, por lo que ustedes simplemente con llenarse este formulario pueden participar en ese sorteo que va a estar haciendo pues Rollercoin. Eso era un anuncio que les quería dar antes de empezar a ver lo que son las recompensas. Si nos vamos acá a la parte de más detalles, bueno, vemos que bueno, el evento se llama Celestial Hore Hunt. El minero final nos da 800 THs. Es bastante poder, aunque ya es como que se está viendo algo normal que los mineros de estos pequeños mini eventos pues tengan mucho poder y vengan con muy poquito bonus. Acá se ha mantenido esto en 500. Compras fuera del marketplace son 1000 puntos por cada RT. Y si gastamos en el marketplace son 400 puntos. Acá no ha habido mucho cambio, pero sí es importante mencionarles esto de los mineros, que aunque sí tienen mucho poder, pues su bonus es casi que nulo. Acá tenemos lo que son las recompensas del canal Piero Mina de Ganar. Bueno, estas imágenes antes de las moví Piero, voy a bajarlas ahí para que después no diga que le estoy moviendo las imágenes, pero las moví para poner el precio a esto. Ahí en los primeros niveles tenemos recompensas básicas como RCT, 15 RCT, un rack que no vale ni 0,1, estos mineros que no se pueden vender, perdón. Ya en el nivel 4 viene un poquito de experiencia, 15 puntos. Este minero que tampoco se puede vender. Aquí tenemos 70 monedas de RCT. Ya este premio en el nivel 7 que son 40 de experiencia, pues ya salgo. Otro minerillo por ahí basura. En el nivel 9 tenemos un Ouroboros que posiblemente este minero siendo free sí se pueda sacar. Vale 1.9 ahorita. Nivel 10 tenemos este minero que es nuevo por 0.8 es su valor. Y en el 11 tenemos el Dreamweaver, que es un minero que no se puede vender y da un poder de 80 THs. Vale ahorita 2.9. Lo que a todo mundo nos interesa, la que es la experiencia, está en el nivel 12. Está un poco difícil sacar esa experiencia, ya que pues sí que hay que volarle bonito 12 horas, cada 12 horas estar jugando. Y son 100 puntos. Nos han bajado lo que es la experiencia del pase. Yo pensé
Llegué a pensar que todos los pases de todos los mini eventos iban a seguir teniendo la misma experiencia, ya que el evento anterior fue de 3 millones también, 3 millones y pico, y nos dieron 350, aunque aquí sí nos han bajado considerablemente la experiencia, pues a solo 150. Eso es una tercera parte de un nivel. Entonces, pues ya me mataron todo lo que era proyección. Yo proyecté que pues, sacando unos nueve mini eventos a lo largo de la temporada iba a alcanzar para poder completar el pase, pero bueno, ya como ustedes pueden ver, aquí han bajado lo que es la recompensa en experiencia. Ya en el nivel 13 tenemos el Elvis Topus, que es un minero que ya ha salido muchas veces. Apenas podríamos sacar 7.2. El Golden Rack, que ya es un minero que ha salido bastantes veces. Ahorita se venden 5.3. El Star Ground también ha salido otras veces. Ahorita se puede sacar unos 19.9. A eso obviamente hay que sacarle lo que es el fee. Ya con el Overground es un minero pues potente, aunque ya la mayoría creo que ya seguramente tienen este minero. También ha salido en oferta semanal, ha salido en evento y pues ahorita se venden 8.9. El Antifresh ya también es un minero de un pase de temporada, minero que ha sacado mucho en ofertas, que ha venido en muchos mini eventos. Este minero es nuevo, es un minero de casi medio pH, ahorita se vende en 38. El Fortune Teller también es un minero viejo, no tiene bonos y se vende por 6.8. Y por último el Centinela, que es un minero de 800, 0.75 bonos y se vende por 1.56 RLT ahorita. Total que puede sacar son 159. A esto pues hay que sacarle lo que es el 5% que nos cobrarían si vendemos todo. Entonces, bueno, sería 150 dividido entre 805. Nos quedarían aproximadamente unos 150 RLT. Si le restamos el fee, suponiendo que esto se fuera a hacer con un X4, ahorita no hay descuento. Bueno, si hay descuento de 20%, pero si fuese un descuento del 35%, en caso que apareciera algún descuento antes de que acabe, vendrían siendo unos $20 por 96 RLT. Entonces, a esto le restaríamos 96 RLT. Rayos. Bueno, eran 151 menos 96. Nos quedaría un profit de 55. Metemos $20. Incluso si vendiéramos todo y quitamos el fee, pues obtendríamos 55 pues, RLT de profit. ¿Cuál sería una buena idea acá? Bueno, creo yo que podríamos incluso quedarnos con estos dos mineros, este y este, que es como los que dan más poder, y después de ahí vender todo lo demás. Vamos a ver cuánto podríamos sacar con esto. Si vendiéramos todo, esto, y si le restamos esto y esto, nos dan 65. 65. Y suponiendo que metemos un X4 serían 30 RLT, entonces son 95. 95 RLT. Y dice que nuestro fee a cubrir serían de 96. Prácticamente que podríamos cubrir el fee con la venta de todo lo demás y quedarnos únicamente con este minero y con este minero. Evidentemente, pues habría que esperar un descuento mayor. Ahorita de 20% creo yo que no vale la pena. El evento como tal no es que esté muy bueno, pero siempre es bueno irse haciendo de esos mineros que van saliendo nuevos. Son mineros potentes que podemos ir reemplazando los que ya tenemos por esos mineros que ya tienen un poquito más de poder y ir creciendo un poco nuestro poder. Sin embargo, recuerden que lo que son los mini eventos, pues van a seguir saliendo. Cada semana, pues sale un evento nuevo. Incluso para este, sí me extrañó que dieron bastantes días de descanso ahí, pero por lo general termina un mini evento y empieza el otro. Recomendación entonces, en caso que se lo vayan a hacer, un X4 diría yo, máximo un X5. Y pues con las cajas, bueno, era acá, X4 para 96 y X5 77 de fee. Y ya más de eso, pues sería yo, creo yo que sería un gasto innecesario. Yo les recomiendo que se esperen a ver si a inicios de la próxima semana tal vez meten algún descuento y de momento pues simplemente vayan avanzando con lo que son los minijuegos, haciendo sus misiones diarias y avanzando en este evento de progresión. Y si igual ustedes consideran que no vale la pena pues hacerse el mini evento, pues se guardan el RLT y esperan un nuevo mini evento.
De igual forma, si no tuvieran algún minero de estos, por ejemplo, el Starground, el Bitstopus, el Overground, el Antiphase, pues son mineros que los pueden adquirir a un bajo precio, ya que tenemos el minivento ahorita y la gente pues tal vez ya los tiene y lo que hace es que remata los mineros. Otra cosilla antes de que se me escape es que, bueno, ahorita tenemos lo que son las ventas flash y tenemos estos mineros, así que en caso de que no se vayan a hacer el evento y tienen algo de RLT por ahí, podrían aprovechar y agarrar ya sea el TLM o el Treasure Guardian, que son dos buenos mineros que pueden ayudarlos pues a crecer un poquito su bono, ya que aquí tenemos 5% y aquí 3%. Igual, creo yo que este minero agarrarlo menos de 50 estaría muy bien y este ahorita se vende como en unos 32. Posiblemente si lo logran agarrar en unos 30 RLT estaría genial. Bueno, estaríamos hasta acá con el video. Yo por mi parte voy a esperar a ver si tal vez meten un descuento un poquito más atractivo, ya sea a final de esta semana o principios de la otra. Y pues con suerte y tal vez me hago el evento. De momento pues me voy a mantener jugando e ir avanzando poco a poco a intentar sacar aunque sea lo que es la recompensa del pase de temporada, pues que ayuda bastante a poder bajar el costo final. Yo me despido y estaríamos hasta la próxima amigos. Chao, chao.